Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ya se le escucha, doctor. Ya, excelente, excelente, ya. Acá había una ley del silencio, no sé por qué. Muy Estimados bien. alumnos, ¿escuchan? Habría que preguntarles a ellos si todo Sí, está sí, bien. pregúntales, pregúntales. Eh, a ver, Adriana, ¿nos escuchas? Adriana, ¿está la delegada o el delegado? Madeleine, no sé si los alumnos están escuchando. Sí, dice que no se puede activar al audio. A ver, ya. Hola, Sí hola. se escucha, doctor. Mientras yo voy viendo eso, ellos le escuchan. Inicie Ah, su clase, ya, por favor. ¿Ya? ya, Yo voy a ya, ver lo del bien, audio. bien. Muy buenas, muy buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con nuestras clases de cirugía general. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, que es la patología de la pared abdominal. Quienes habla, el doctor Washington Pilco-Jara, docente de la universidad y cirujano del Hospital Nacional 2 de Mayo. Muy bien, un recuerdo anatómico, pero así bien ajustadito al tiempo. Decir que la pared abdominal, tal como la conocemos, va a presentar, como saben ustedes, dos regiones importantes, una la anterolateral y la pared posterior. En la región anterolateral, como su nombre lo dice, está formado por dos regiones a su vez, la región anterior, principalmente formado por el estuche de los rectos, el músculo recto y el músculo piramidal, que muy pequeñito, no participa mucho en la conformación de la pared anterior. Y la porción lateral, ¿no? La porción lateral conformado por tres músculos que tienen una secuencia de lo más externo a lo más interno, que son el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. En cambio, en la región posterior, esta región también conformada principalmente por el cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. Ahí en la región abdominal en conjunto vamos a presentar estructuralmente zonas de debilidad, ¿no? Es decir, una hernia o este defecto que frecuentemente vamos a ver se relaciona con una debilidad natural, anatómica, estructural, con lo que nacemos nosotros. A diferencia de las eventraciones que ya son producto después de una intervención quirúrgica o una lesión traumática penetrante que debilita la pared, pero por una condición, por una condición, digamos, adquirida. Esa es la eventración. Muy bien, entonces acá también estamos viendo, si ustedes pueden apreciar ahí, podemos ver la parte que corresponde a la parte lateral, ¿no? En la región lateral hemos dicho que tenemos tres músculos, y aquí podemos apreciar también a continuación el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. Esos tres músculos forman la parte lateral y en la parte inferior, que corresponde a la región inguinal, vamos a encontrar acá las fascias que recubren esta región, ¿no? Entonces la región inguinal. Y por añadidura, se hace en conjunto, se habla de la región inguinocrural. Inguinocrural porque en realidad es toda una área de debilidad de la región inferior del abdomen, ¿no? Una región de tránsito también que corresponde a la región del miembro inferior.
Y aquí podemos apreciar, en este caso es un esquema de una anatomía humana, pero del varón, donde podemos apreciar que está atravesada por una estructura cilíndrica que es el cordón espermático. Este cilindro o cordón espermático atraviesa la región ¿Me están escuchando? Bueno, entonces decíamos que es una región que está ¿no? atravesada por el cordón espermático del varón y el ligamento redondo en el caso de las mujeres. Esta es una vista por detrás de la pared en la región inguinal. Aquí estamos viendo el músculo recto anterior mayor del abdomen, pero por su cara posterior. Esto viene a ser el ligamento inguinal, que es una dependencia poneurótica del oblicuo mayor. Aquí estamos viendo la cara posterior del músculo transverso. Aquí estamos viendo el músculo psoas, el psoas mayor. Y acá tenemos la rama superior del hueso pubiano. Por aquí, como ven ustedes, está atravesando los vasos ilíacos externos, que cuando pasan el ligamento inguinal hacia la región del muslo, cambian de nombre, se le llamarán arteria y venas femorales. Además estamos viendo acá este conducto, que es el conducto deferente, que va, digamos, conectando, por ser la vía espermática, conecta el testículo con el conducto eyaculador para que llegue finalmente atravesando la próstata. Lateralmente tenemos los vasos testiculares, ¿no? Y acá tenemos un pequeño defecto anatómico que viene a ser el anillo inguinal profundo, ¿no? Donde pasa el cordón deferente, donde pasan los vasos testiculares. Y acá hacia arriba tenemos una arteria y una vena, que son los vasos epigástricos inferiores, que nacen de los vasos ilíacos externos y ascienden por detrás en el recto, ¿no? Ascienden. Y acá tenemos esta región delimitada como un triángulo, que se le conoce como el triángulo inguinal o triángulo de Hasselbalch. Este punto es un punto también de debilidad, es el punto de mayor debilidad de la pared posterior de la región inguinal. Aquí vamos a encontrar un tipo de hernias inguinales y igual que acá otro tipo de hernias inguinales. Debajo del ligamento, debajo de este ligamento inguinal, tenemos otra zona de defecto que se llama el conducto femoral. Este conducto o canal femoral está delimitado por arriba por el ligamento inguinal, por abajo por una dependencia también del oblicuo mayor que se llama el ligamento lacunar o de Gimmerner. Por abajo tenemos la rama superior del pubis y un refuerzo fibrótico que es el ligamento de Cooper. Y por fuera, es decir, lateralmente, está la vena femoral, ¿no? Estos son los límites de este canal, donde acá se originarán las hernias crurales o también demás hernias femorales. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, tenemos otra zona de debilidad que viene a ser el canal obturatriz, ¿no? Por abajo recubierto por el músculo oblicuo, pero por el músculo obturador interno y la membrana obturatriz. Y este pequeño espacio, conducto,
permite el pasaje de la arteria obturatriz y el nervio obturatriz. Por acá es otro punto de debilidad, se pueden formar las hernias obturatrices. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de toda hernia? Toda hernia, como hemos dicho, es el punto de mayor debilidad de la pared. Por ahí va a protruir vísceras o parte de una víscera o el epíplo mayor. Toda hernia va a presentar las siguientes partes. Un anillo herniario, es decir, por donde ese punto de debilidad se dilata y va creciendo, va incrementando el tamaño para que finalmente, digamos, como vemos aquí en la imagen, pueda salir hacia el exterior la víscera. En este caso estamos viendo el tubo digestivo delgado. Y un saco o continente que viene a ser esta línea blanca, que es formado por varias fascias, por el peritoneo también. Y un contenido, que en este caso es la víscera, el intestino. Entonces, toda hernia tiene estos elementos. Además, el saco se puede dividir en el cuello, en el cuerpo y en el fondo, ¿no? En tres partes. Muy bien, vayamos por los defectos de la pared posterior. En la región posterior, también conocida como región lumbar, como saben ustedes, vamos a tener dos tipos de hernias: las hernias lumbares superiores y las hernias lumbares inferiores. En el caso de las hernias lumbares inferiores, van a protruir por una zona de defecto que tiene la forma de un triángulo, por eso es que se le conoce como el triángulo de Petit. Hacia arriba y hacia adentro, el borde inferior del músculo dorsal ancho. Por delante y por arriba tenemos otro músculo que es el oblicuo menor. Tenemos la cresta ilíaca, ¿no? Aquí está la cresta ilíaca. Por acá sale el defecto que viene a ser la hernia lumbar inferior. Y hacia la parte superior, ¿no? Que tenemos un poco más profunda, un cuadrilátero formado por este músculo que es el serrato menor posterior inferior, la 12ª costilla, el oblicuo menor, el músculo transverso y la masa lumbar común que está en la parte medial. Ahí podemos apreciar, en el caso de un niño, ¿no? Se protruye una masa cuando hace esfuerzo. Bueno, las hernias lumbares, como están viendo ustedes acá, estos defectos no son frecuentes, ¿no? Lo que sí puede suceder que pueden ser de causa primaria o pueden ser secundarias. Las causas primarias habitualmente son o se presentan en niños recién nacidos de sexo masculino y prematuros, ¿no? En el caso de los adultos, a veces son secundarias, es decir, son defectos creados por una cirugía previa cerca de esa región, que se pueden confundir con eventraciones lumbares debido a cirugías que también se pueden hacer por esa región, como son las lumbotomías para cirugía, por ejemplo, renal. En la región de la pared anterior tenemos en la línea media la hernia umbilical, la hernia epigástrica; en la región lateral la hernia de Spiegel o hernia semilunar, y las hernias inguinocrurales, que son todo un tema aparte. Comenzaremos con las hernias umbilicales.
Muy bien. Habitualmente el anillo umbilical y el mamelón tienen estas características, ¿no? El mamelón deprimido, ¿no? Habitualmente hacemos esfuerzo y no protruye nada, no causa dolor el esfuerzo, pero en algunos casos, ¿no? Vamos a encontrar niños muy pequeños también que al hacer el esfuerzo, ¿no? Sale el ombligo hacia el exterior. Tiene una frecuencia que puede llegar hasta el 18% y se ven más frecuentemente en mujeres, sobre todo en la segunda década de la vida, y están relacionados a la obesidad, al número de gestaciones o algún trauma o alguna cirugía previa de alguna región vecina a la región cicatricial. Entonces, todo lo que aumenta la presión intraabdominal, como son, por ejemplo, otras condiciones que es la cirrosis, por ejemplo, todo lo que dé ascitis, ¿no? En forma crónica puede debilitar el anillo y protruir como que fuese una hernia umbilical. Aquí estamos viendo en este esquema un anillo, una hernia pequeña, donde aquí quizás no es muy notoria la presencia de una víscera. Lo que sí aquí protruye al inicio la grasa preperitoneal. Es un pequeño defecto que quizás muy de vez en cuando le puede fastidiar a la persona. En el caso de los niños, ¿no? Van a ser frecuentes en prematuros, en niños que tienen bajo peso. En el caso de los niños diagnosticados, no se deben operar de inmediato. Hay que esperar más o menos hasta los 2 años de edad como mínimo, porque el 80% de estos casos se cierran en forma espontánea, ¿no? Se operan salvo que a pesar de tener menos de 2 años, pero ya da síntomas o molestias obstructivas, es otra cosa, sí se debe intervenir, pero en el caso de que no hay mayor molestia, simplemente esperar los 2 años que desarrolle mejor la pared y a veces espontáneamente se soluciona. En cuanto al tratamiento, tenemos que considerar los conceptos. Si tiene 2 centímetros, el diámetro del defecto, de 2 a 4, más de 4 centímetros. Cuando son pequeñas, se diseca el saco o la grasa preperitoneal que protruye, ¿no? Se invagina, ¿no? Y se cierra, como ven ustedes, en forma anatómica, es decir, se coloca puntos, se cierra el defecto y se llama técnica anatómica. Pero si tenemos ya casos más grandes, ¿no? De 2 a 4 centímetros, por ejemplo, ahí se prefiere hacer lo que se llama la técnica del sobre. ¿Qué significa? Es colocar, ¿no? 2 hileras de hilo, uno al extremo de otro, de tal forma que se sobreponen los dos extremos aponeuróticos del defecto. Esa es la técnica de Mayo o técnica del sobre. Cuando tiene más de 4 centímetros, nosotros sugerimos colocar una malla de polipropileno. Y ahí ustedes van a ver que hay diferentes formas de cómo colocarlas. Una de las formas es esta forma que se coloca como se corta en los dos extremos de la malla y se va a reforzar de esa forma. O simplemente se puede cortar un tamaño de hernia, pero un tamaño de la malla, más o menos de acuerdo al tamaño de la hernia, que debe sobrepasar por lo menos unos 3 a 4 centímetros del borde libre de la hernia, y se coloca no encima de la hernia, sino se busca por debajo lo que se llama el espacio preperitoneal. Primero reducimos todo el contenido, ¿no? Y después ubicamos el espacio preperitoneal, ¿no? Y colocamos una malla en la región. Por vía laparoscópica también se opera,
¿no? Cuando son hernias grandes, ¿no? Y a través de la cavidad peritoneal se reduce el contenido y a través del abdomen se fija, ¿no? Como ven ustedes, una malla, pero no una malla de polipropileno, que es una malla, digamos, de uso externo. Preferimos dejar una malla de contacto visceral. Después hablaremos qué cosa es una malla de contacto visceral. Les adelanto que la malla de contacto visceral es una malla que tiene dos caras o dos capas. Una capa que puede estar en contacto con las vísceras y una malla y una cara de polipropileno que está mirando hacia la pared aponeurótica. ¿Y por qué preferimos no usar polipropileno en contacto de la víscera? Por la frecuencia que se producen las adherencias y después las complicaciones que pueden ser las fístulas intestinales. Entonces, en esos casos, no es recomendable exponer el polipropileno a las vísceras para evitar esa complicación. El otra hernia es la hernia epigástrica o la de la línea alba. Ustedes ven acá un pequeño defecto. Se le pide al paciente que haga fuerza, miren, se le ve acá los músculos rectos y una pequeña protrusión como un pequeño botón. La frecuencia puede llegar hasta el 5%, se ve más frecuente en varones y en la edad de 20 a 40 años. El paciente habitualmente llega al hospital por dolor, ¿no? Un dolor en la región del epigastrio. Y estos pacientes anecdóticamente no van directamente a cirugía, sino primero son derivados a medicina interna, porque el paciente viene con dolor epigastrio. O pueden ir al gastroenterólogo. Dolor epigástrico, pues están pensando en una patología gástrica. La hacen el estudio, no es problema de gastritis, entonces ya queda por posibilidades la hernia epigástrica. Entonces lo envían al cirujano. En algunas personas, no en este caso en la foto, es fácil, pues, a simple vista se puede ver, pero en el caso de personas con textura mediana o gruesa, ya es más difícil, pues, palpar el defecto. Entonces, importante ese dato. En la línea media o línea alba, el 80% son únicas, pero puede haber un 20% que pueden ser más de una en la línea alba, ¿no? Entonces, si queremos descartar eso, probablemente le pedimos una ecografía de partes blandas. El 80% se encuentra en la línea media, ¿no? Pero hay un 20% que puede ser paralela a la línea media. Por suerte, no son los casos frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes, no? Por ese espacio pueden atravesar vasos perforantes y que dejan zonas de debilidad en la pared. ¿Y qué factores desencadenantes? Todo lo que aumenta la presión intraabdominal del paciente. Hay una maniobra que es la maniobra del ítem, que consiste en pasar sobre el borde de la línea donde sospechamos dónde está la hernia y podemos sentir una especie, ¿no?, de irregularidad en esa zona y nos indica que es la presencia de una hernia epigástrica. Rara vez se complica, rara vez es recidiva. El tratamiento consiste, ¿no?, hacer una decisión en la línea media, ubicar el defecto, reducir el contenido, generalmente es grasa preperitoneal. Ese pequeño defecto se puede cerrar con puntos o, si desean, con una estampita, ¿no?, de un tamaño adecuado. A través del defecto se deja en el espacio peritoneal y se fija para tener mejor o para evitar en lo posible la recidiva. Actualmente se está desarrollando
una técnica laparoscópica que consiste en entrar al espacio preperitoneal y se deja una malla del tamaño adecuado. ¿Cuál es la ventaja? La gran ventaja es que el paciente no le queda cicatrices en la línea media, ¿no? Es una consideración estética muy importante porque los trócares para la reparación epigástica se hacen bastante inferiores, un poco que puede estar cubierto por la ropa interior. La otra gran ventaja del paciente pues se recupera más rápido que con la cirugía con corte. Muy bien, la otra hernia que se ve en la región lateral es la hernia de Spiegel o la hernia de la línea semilunar. Acá está el borde del músculo recto, acá están los músculos laterales. Esta área que estamos viendo sin músculo es el área que corresponde a la línea semilunar. Cuanto más ancha sea esta aponeurosis, ¿no? Producto que atraviesan por ahí los vasos y nervios tóraco-abdominales, van a dejar espacios de debilidad. Sobre todo en esta área, como ven ustedes, una área a la altura del ombligo. Estamos hablando de estas áreas, ¿no? A la altura del ombligo. Su frecuencia es muy poca, menos del 2%, y muchas veces, cuando son pequeños sobre todo, son difíciles de examinar, o sí, detectarlos al examen físico. Acá está el músculo recto, los músculos laterales. Esta es la zona donde está la línea semilunar. Y en este caso ustedes están viendo cómo está protruyendo, ¿no?, el saco a través de este efecto. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, a veces hay dificultad por la clínica, entonces tenemos que usar las imágenes. Ecografía de partes blandas, tomografía o resonancia magnética. Aquí tenemos una cirugía, miren, de la parte lateral del ombligo, pero lateral del abdomen, la incisión oblicua a la altura del ombligo. Vean ustedes, acá está el saco herniario. Se va a dejar en el espacio peritoneal una malla de polipropileno. Como se ve, no está en contacto con la víscera, sino está interpuesta por el peritoneo y se cierra el defecto. Muy bien. Ahora vamos a la hernia inguinal, que es por lejos la más frecuente. Puede presentarse en cualquier edad, como ven ustedes, recién nacidos, lactantes, ¿no? Miren las diferentes formas que puede presentar desde pequeño. Puede presentarse en adultos mayores también. Aquí, para recordarnos del triángulo de Hasselbalch, zona de mayor debilidad de la pared posterior, ¿no? Aquí se forman las hernias inguinales directas. Es de los vasos epigástricos inferiores, por fuera, es decir, laterales a los epigástricos inferiores, tenemos el anillo que corresponde al anillo inguinal profundo. Aquí se forman las hernias, por acá salen las hernias de tipo indirectas, ¿no? Acá miren, región directa, hernias indirectas. Factores predisponentes. Importante la herencia, el antecedente familiar. Los varones tenemos más riesgos de hernias inguinales debido a la presencia del cordón espermático, que tiene un diámetro bastante mayor que comparando con el ligamento redondo. Los prematuros, los muy pequeños, tienen algún riesgo al inicio. Después hay un incremento en la adultez, los que tienen actividad física. Después se vuelve a incrementar conforme uno pasa a mayor edad, hay mayor riesgo. La deficiencia estructural depende pues de la formación de colágeno adecuado,
Como saben ustedes, hay una serie de patologías congénitas que producen alteraciones del colágeno, ¿no? El Marfan, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que tienden a hacer patología de hernias. Factores desencadenantes, ¿no? Todo aquello que precipita pues la aparición de la hernia. La obesidad, el embarazo, el asma, el toser crónico, el estreñido, los que sufren síndrome prostático, y estamos hablando de gente de mayor edad, o todo lo que aumente la presión intraabdominal. Muy bien. Al examen clínico es recomendable que el paciente se examine de pie, en decúbito dorsal, es decir, en dos posiciones por lo menos. Se debe también hacer examen en forma pasiva y en forma activa. Cuando tenemos un caso de hernias, nosotros lo que tenemos que decir, bueno, pedimos que el paciente se desvista, ustedes le piden que se pare y ustedes le dicen pues que puje, ¿no? Lo primero que puje. Si es que no ven a primera vista. Cuando ustedes van a ver y el paciente puja, pueden presentar, o el paciente puede presentar a esta altura, ¿no? Cerca a la región pubiana, una eh, una pequeña masa de forma esférica que puede tener diferente tamaño. Entonces ustedes podrían decir que se trata de una hernia inguinal directa por la forma esférica. Pero si ustedes ven que el paciente puja y de la mitad, a la altura de la mitad de la línea media, o mejor dicho, a nivel del eje del muslo, ¿no? En la región por encima del pliegue, presenta el paciente una estructura alargada, entonces, y que va hacia la región pubiana, entonces esto puede ser una hernia indirecta. O pueden ver otro caso, un paciente con una pequeña masa que se ve por debajo del pliegue inguinal, entonces podrían sospechar de una hernia de tipo crural o femoral. Sucede casos en que no se puede ver a primera intención, sobre todo en pacientes obesos, ¿no? Muy difícil a veces examinarlos. Entonces esos pacientes los vas a tener que echar en la camilla y haces el examen, ¿no? Entonces ya con un poquito más de paciencia, ¿no? Vas examinando si o no se presenta una masa cuando el paciente hace el esfuerzo. Muy bien. Otra técnica, hay muchas técnicas, muchas maniobras, por ejemplo está la maniobra del Landívar, que es una técnica bimanual, porque tú al paciente le pides primero que esté paradito, con una mano, como ven ustedes, ¿no? Metes o haces el repliegue de la piel del escroto hasta esta región, ¿no? Hasta la región donde está el anillo inguinal superficial. Tú vas a notar cuando el paciente es un paciente que tiene su hernia, ese anillo está dilatado. La punta de tu dedo entra con facilidad. Y seguramente si le dices puja, vas a sentir que algo toca tu dedo, la punta de tu dedo. O algo que te toque el borde lateral de tu dedo. Muy bien, la otra mano, ¿no? La mano que no está en la región pubiana. Entonces, esta mano, tu segunda mano, la pones a la mitad del trayecto inguinal. ¿Por qué a la mitad del trayecto inguinal? Porque ahí está el anillo inguinal profundo, ¿no? Recuerden que estoy hablando, todo está por encima del pliegue inguinal. No se olviden, todo lo que está por encima es región inguinal, todo lo que está por debajo del pliegue inguinal es región femoral. Entonces tú reduces todo el saco a la cavidad abdominal y tú
pones tu mano, la segunda mano aquí, cubriendo, ¿no?, el defecto. Le pides que el paciente puje. Muy bien. Entonces tú sientes que te toca la punta de tu dedo en la región del anillo superficial. Entonces tú dices, maniobra landívar positiva. Cuando digo maniobra landívar positiva, estoy diciendo que la hernia es inguinal y es directa. Está saliendo por el triángulo de Hasselbalch. Muy bien, es un caso. Segundo caso, hace las dos maniobras, una mano en el superficial y otra en el profundo. Se entiende que el saco está reducido, está dentro de la cavidad, y le pides que puje. Y no sientes que te toca nada, ¿no? Entonces tú sacas tu mano del profundo y sientes que te toca el borde de tu dedo. Entonces tú dices, maniobra landívar negativa. ¿Qué quiere decir? Que la hernia es inguinal, pero es indirecta. ¿Ya? Es indirecta. O puede suceder, ¿no? Porque hay casos también que el paciente tiene doble hernia, ¿no? Lo que se llama la hernia en pantalón o hernia mixta. Quiere decir que tiene anillo superficial y anillo profundo. Es decir, saco directo y saco indirecto. Esa es la hernia mixta. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo clasificamos las hernias en general? Aquí tenemos una clasificación de acuerdo a la presentación clínica, ¿no? Cuando digo que la hernia es primaria, la hernia primaria cuando es el primer diagnóstico, es el típico paciente que va a la consulta externa y nos muestra su defecto herniario y podemos apreciar que el paciente, ¿no?, nunca fue operado antes. Usted le está haciendo el diagnóstico por primera vez. Caso contrario, un paciente que ya fue operado años antes y volvió a aparecer la hernia. Se dice hernia recidivada o hernia recurrente, ¿no? Volvió a aparecer la hernia. Muy bien. Tenemos la hernia reductible, es la hernia que tú o el mismo paciente te cuenta, cuando yo hago un esfuerzo, la hernia sale, pero cuando yo lo regreso, bueno, se regresa, ¿no? Lo puedo regresar, ¿no? Entonces se llama hernia reductible. Entonces lo mismo que tú entras al paciente, le dice, señora, puje, sale la hernia y tú lo regresas a la cavidad. Se llama reductible. Y lo contrario será irreductible, ¿no? Entonces el paciente llega ante ti, ves el saco que está fuera del anillo y tú tratas de regresarlo y no puede. Entonces no se puede regresar, o sea, irreductible, que no se puede reducir. Después vamos a ver más detalles sobre esto. Avanzamos con las hernias encarceradas, ¿no? ¿Qué cosa es una hernia encarcerada? Es una hernia irreductible, no se puede regresar. El paciente a lo más te va a decir que le duele, ¿no? Le duele, pero tampoco no es un dolor muy intenso, muy extremo. Es un dolor, una molestia. Pero el paciente está, más que el dolor, no pasa nada. Lo único que no puede regresar su bolita a la cavidad. Tú tampoco lo puedes reducir. Se queda un poquito afuera. No lo puedes reducir. En cambio, la hernia estrangulada es una hernia irreductible, pero ya tiene compromiso de irrigación. Quiere decir que la víscera que está dentro ya está sufriendo a un grado de insuficiencia vascular, es decir, comienza la isquemia y si no, la necrosis de la víscera. La estrangulada ya es una cosa que no solamente no hay dolor, vas a ver cambios de coloración dependiendo de las horas, puede ser rojiza, puede ser morada o puede estar negra, la piel de la región afectada.
y el paciente va a estar teniendo un cuadro sistémico, puede ser séptico o puede presentar un cuadro obstructivo, obviamente con náuseas y vómitos, estreñimiento. Muy bien. Le decía que íbamos a regresar a la condición, ¿no? Clasificación de acuerdo con las reductibles que hemos dicho que se realizan a la cavidad pueden ser de dos tipos, coercibles e incoercibles. Cuando digo que la reductible es coercible, es el tipo de paciente que regresamos el saco a la cavidad abdominal y el paciente se levanta de la camilla, bueno, y se va caminando feliz la vida. Vuelves a ver la región inal y está sin el saco hernario, ¿no? En cambio, la incoercible es aquella que tú reduces, el paciente se para de la camilla y otra vez se sale, ¿no? Como que no tiene estabilidad, regresa inmediatamente afuera. Entonces es incoercible. Y dijimos, ya hablamos de las irreductibles que pueden ser agudas, encarceradas o estranguladas. Y las hernias deslizadas, ¿no? Es una clasificación que la vamos a revisar a continuación, pero ya les avanzo que es un tipo que varía por las características del saco herniario. Bueno, esta clasificación se llama anatómica, que ya la hemos revisado con ustedes. Cuando es indirecta, cuando sale por el anillo, ¿no? Por el anillo inguinal profundo, ¿no? O sale por fuera de los vasos epigástricos o lateral a los vasos epigástricos inferiores. Y cuando es directa, cuando sale por el triángulo de Hasselbalch, o de otra forma es medial a los vasos epigástricos, ¿no? ¿No? Después tenemos las hernias inguinoescrotales. Son las hernias tan crónicas que el saco llega hasta la región del escroto. Entonces, en los varones se llamará inguinoescrotal. En las damas, en las pacientes mujeres, como no tienen escroto, pero sí tienen labios mayores, se llamará hernia inguinolabial, ¿no? Son hernias de muchos años de evolución. Son las hernias llamadas también crónicas, porque tienen muchos años en el paciente. Al tener muchos años ya se alteran mucho de la anatomía de la región y hace que se debilite más esta región. Esta clasificación ya la conocemos, que hemos dicho la hernia en mixta o en pantalón, que tiene a su vez dos sacos, un saco directo y un saco indirecto. Muy bien, otra clasificación es de acuerdo al contenido del saco herniario, ¿no? Entonces hemos dicho que un saco típico está formado por, sobre todo, peritoneo, parte de fascia de transversalis, quizás algunas fascias espermáticas que en el varón, en el caso sobre todo del varón, ¿no? ¿No? Ese es lo típico, ¿no? Pero acá estamos viendo, de acuerdo al contenido. Por ejemplo, ¿qué cosa es una hernia deslizada? La hernia deslizada, parte de la pared del saco está formada por una víscera, es decir, jala, tracciona una víscera que estaba en el espacio profundo y lo lleva para formar parte del saco, ¿no? Por ejemplo, las hernias realizadas frecuentemente vemos, por ejemplo, que cogen o forman parte de la vejiga urinaria, puede ser el ciego o el sigmoides. Muy bien, la hernia de Litré es aquella hernia, sobre todo estas hernias, cuyo contenido, ¿no? Es el divertículo de Meckel, ¿no? Como saben ustedes, el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero, ¿no? Que se presenta en los 100 últimos centímetros del hilo terminal. Es un rezago embrionario, ¿no? Del conducto onfalopesentérico. La N de Richter, ¿no?
es la hernia también llamada empellizcamiento, es decir, coge una de la, una de la circunferencia, sobre todo externa, del intestino. Habitualmente se presentan en hernias crurales. Después lo vamos a ver con otra imagen. La hernia de Amillán es una hernia inguinal cuyo contenido es el apéndice secal. Y la hernia de Garinguet es una hernia crural cuyo contenido es el apéndice secal. Muy bien. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación de Casten, la clasificación de Halverson-Masbay, la clasificación de Gilbert, la clasificación de Bain Davis y la clasificación de Nyhus. Muy bien. Estas clasificaciones acá tenemos, por ejemplo, a de Casten en el año 67, divide en 3 estadios y combina los conceptos de hernia indirecta y hernias directas, ¿no? Bueno, yo les comento porque este es un caso más bien que entra un poco a la historia, no es de uso actual, ¿no? Después tenemos la clasificación de Masway, que tiene algunas variaciones comparando la de Casten, pero tampoco les digo utilidad para nosotros en este momento. Pero la clasificación de Nyhus del año 91 es la que estamos usando, bueno, por lo menos estamos usando con una frecuencia en nuestros hospitales, ¿no? Y la clasificación de Nyhus divide en 4 tipos. La tipo 1, que es el paciente con hernia indirecta, es decir, por el anillo inguinal interno o profundo, pero el anillo no está dilatado, es un anillo normal, la pared posterior es normal. La tipo 1 es frecuente en los recién nacidos, en los niños pequeños, ¿no? Entonces el cirujano pediatra, ¿qué hace? Identifica el saco, ¿no? Lo reseca, asegurándose que no hay pues un elemento adherido ahí a una víscera adherida, y si la hay, la va a liberar para que quede en la cavidad abdominal, y lo que hace es eh, ligar la base del saco, recortar lo que excede, y eso es todo, ¿no? El tratamiento es una herniotomía, eso hace el cirujano pediatra. ¿Por qué no se le pone un refuerzo, una malla, una plastilla? Porque estos niños están creciendo y dejarles una plastilla o una malla es inconveniente. Suficiente con la ligadura del saco herniario. La tipo 2 es de gente un poquito más joven, ¿no? Cuyo defecto ya significa que hay dilatación del anillo inguinal interno o profundo. En esos casos igual se diseca el saco, se reduce el contenido, se reseca el saco, y el anillo se puede colocar unos puntos para disminuir su diámetro, ¿no? Esa es la técnica de Marcy. La tipo 3 es la que más frecuentemente nosotros veremos como cirujanos de abdomen, y se subclasifica en A, B y C. La A es aquella hernia cuyo elemento principal es que hay un defecto, una debilidad de toda la pared posterior. La tipo A es las hernias indirectas, que son las que salen por el triángulo de Hasselbalch. Las tipo B, aquí falta agregar que son las hernias inguinales indirectas y las de pantalón, ¿no? La tipo 3B. La tipo 3C son las hernias crurales o femorales. De estas tres tipos de hernias, la 3B es la más frecuente. La indirecta es la más frecuente en todo esto. El tratamiento de las tipo 3 es hacerle una plastía con malla, con prótesis. Una de las técnicas más usadas, la técnica de Liechtenstein, con el concepto de la libre tensión, ¿no? Free tension.
Y las tipo 4 son las hernias que recurrentes o recidivas, ¿no? Muy bien. En cuanto al diagnóstico diferencial, en pocas palabras, toda masa o tumoración que esté cerca de la región, que pueden ser adenopatías, varices de la vena safena mayor, lipomas, abscesos, teratomas, ¿no? Etcétera. En mujeres hay que descartar la hernia obturatriz, que es muy parecida acá, o también las hernias de Spiegel bajas se pueden confundir con esta región como que fuesen, digamos, hernias inguinales. Muy bien, el concepto de hernia no complicada. Las hernias no complicadas son aquellas pues que no tienen mayor problema, simplemente la salida y la protrusión del saco. Por lo tanto, no haber signo de sufrimiento y generalmente son manejadas, ¿no?, en forma programada, en forma electiva. En cambio, las hernias complicadas, ya hemos dicho, son pacientes con un dolor intenso, con signos de flebosis, signos de estrangulamiento, signos de obstrucción intestinal, signos de shock séptico también, ¿no? Aquí tenemos una reglita muy recomendada que era en el caso de urgencia. ¿Qué hacemos en las emergencias, por ejemplo? Por ejemplo, cuando ustedes están en un hospital, pues que hay una demanda tremenda en emergencia, a veces tienen que diferenciar qué pacientes deben ser operados o qué pacientes deben subir a sala de hospitalización y esperar una programación electiva, o qué pacientes deben ir a consulta externa para que continúen su preparación preoperatoria, ¿no? Un poquito es el tema de aquí, ¿no? Por ejemplo, si el paciente entra con una hernia irreductible, puede suceder dos cosas. Ustedes llegan a reducirlo y el paciente se va de alta. Claro está que para reducirlo tendría que hacer una hernia encarcerada y que ustedes estén seguros de que no haya ningún compromiso intestinal, ¿no?, que pueda provocar que la reducción sea peor que dejarlo en observación el paciente. Si hay buenos criterios de que el paciente no hay, pues no está complicado, ¿no? Si ustedes dudan, le piden hasta un hemograma para ver si hay reacción inflamatoria, no infecciosa, y pueden reducir y se va de alta, ¿no? Entonces, en el caso que no se pueda reducir, algunos también recomiendan sedarlo un poquito para que se pueda, ¿no?, intentar la reducción. Si se reduce, ¿no? Si se reduce, ¿no es cierto? Obviamente, con las recomendaciones por su control por consulta externa se da de alta. Pero si no se reduce porque el paciente se complicó, pues es una encarcerada o una estrangulada, sobre todo la estrangulada, ese paciente no lo debe reducir y debe ser operado de urgencia. En el caso de las encarceradas, en el caso de las encarceradas, que no se pueden reducir, entonces podemos programarlo a sala de operaciones, ¿no? Teniendo en cuenta si es que es posible operarlo, porque a veces, como les decía, a veces hay una lista de espera de pacientes muy delicados, más delicados, bueno, habrá que esperar, ¿no? Muy bien, entonces ese es el cuidado que tenemos que tener con esos pacientes, ¿no? En general, siempre estar seguro de que la reducción es seguida de que no haya ni una complicación para el paciente, ¿no? Muy bien, acá tenemos una clasificación de los ANOF en los casos de que el paciente, tanto de Amillán o la técnica de, o, perdón, las hernias de Garigot, que son hernias que tienen las apendicitis, pero las apendicitis pueden estar dentro del saco en varias condiciones, pueden estar normales, pueden estar inflamadas, pueden tener peritonitis o puede estar asociada a otra
patología abdominal. Y acá está pues las indicaciones, ¿no? En unos casos hay que hacer la apendicectomía, en otros casos hacemos la hernioplastia simultánea o tenemos que tener el cuidado de hacer además una laparotomía. Bueno, son indicaciones cuando se trata de un apéndice dentro del saco negro. En cuanto a la fisiopatología de las hernias inguinales, hay que recordar un poco las características anatómicas, ¿no? En la parte superior tenemos el oblicuo menor y el transverso, que forman el techo de esta región. El piso está formado por el ligamento inguinal. La pared posterior, que está de color verde aquí, es la parte más débil de la región, ¿no? Y acá tenemos el anillo inguinal profundo o interno. Hacia abajo tenemos el canal femoral y aquí tenemos el ligamento lacunar de Jim-Bernard. Entonces, cuando un paciente, ¿no?, hace un esfuerzo, ¿no?, levanta el peso, o cuando corre, o cuando va a miccionar o a defecar, ¿no?, o en el caso del trabajo de parto también, ¿no?, habitualmente el techo, es decir, la pared superior de la región, tiende a ir hacia abajo para proteger a la pared posterior. Ahí pueden apreciar, ¿no?, que también la otra cosa que este ligamento que rodea al anillo profundo interno, que es el ligamento de Hasselbalch o ligamento interfobiolar, se cierra para evitar que el contenido salga hacia el exterior, ¿no? Me refiero a que salga hacia el canal y se formen las hernias, ¿no? Las hernias inguinales o las hernias tipo directas o hernias indirectas, ¿no? Entonces es lo normal, se baja, ¿no?, protegiendo la pared. Pero ¿qué pasa si por una razón este paciente, la inserción de sus músculos es más alta, que no cierra adecuadamente o no protege la pared posterior? En esos casos son pacientes que por su propia condición anatómica van a presentar hernias inguinales. Las hernias crurales más bien son hernias o defectos que están aquí, en el conducto o canal femoral. Estos pacientes, ¿no?, al examen clínico vamos a ver que está el pliegue por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Debajo del pliegue inguinal. Están hacia abajo. Estas hernias crurales a veces son tan pequeñas, son esféricas, ¿no?, y habitualmente son irreductibles. Y acá tenemos una clasificación de las hernias crurales. Hay las prevasculares o de Hasselbalch, las retrovasculares de Serafini, las hernias del ligamento de Jim-Bernard o de Belpeau. Es decir, depende por dónde está saliendo el anillo crural. Pero la más frecuente es esta, la hernia crural prevascular o de Hasselbalch. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento que debemos dar, ¿no?, tenemos dos tipos de cirugías: la cirugía convencional o cirugía tradicional, que se hacía o se puede hacer sin malla o se puede hacer con malla. Y la cirugía laparoscópica, que es lo que estamos en boga haciendo más. En cuanto al tratamiento convencional o tradicional o sin malla, vamos a mencionar 4 de las técnicas. Hay más técnicas, pero estas creo que son las más referentes: la técnica de Bassini, la técnica de Mahway, la técnica de Schuldeis y la técnica de Nyhus. Estas 3 primeras se dice que son cirugías por vía anterior, es decir, se entra, digamos, por la pared anterior de la región inguinal. En cambio, la técnica de Nyhus es un abordaje posterior, quiere decir
que atravesamos toda la pared abdominal, entramos al espacio preperitoneal por la pared posterior, hacemos la cirugía y ese es el concepto de la técnica de Nyhus. Aquí tenemos, ¿no? Acá tenemos un gráfico donde podemos apreciar que se van a colocar diferentes puntos de material no absorbible, generalmente nylon o polipropileno monofilamento, ¿no? Y estamos uniendo el ligamento inguinal con la aponerosis del músculo oblicuo menor y aponerosis del músculo transverso. Entonces, estamos uniendo la pared inferior con el techo. ¿Para qué? Para proteger esto de acá, que es la pared posterior, ¿no? Esa es la técnica de Bassini. Bassini se considera pues el padre de la hernia, de la cirugía de la hernia, el padre de la cirugía de la hernia, ¿no? Porque él dio ese concepto, que si se dan, que van a ver ustedes, pues, que poco se repite con las otras técnicas que vamos a mencionar. Y aquí, ¿no? Lo que yo siempre les digo, el techo, la pared superior lo pego al piso, esa es la técnica de Bassini. En cambio, la técnica de Masvay se ideó sobre todo para las hernias crurales y para las hernias inguinales directas. La técnica de Masvay lo que hace es fijar, ¿no? el techo con este ligamento que está acá, que es el ligamento de Cooper, ¿no? Es un poco, ya no lo pega al techo, sino un poquito se va al sótano, ¿no? Por lo tanto, los tejidos van a tener más tensión. Y se sabe que la tensión de los tejidos produce dolor, produce incomodidad al paciente y también es causa de recidiva o de recurrencia. Entonces, una buena técnica quirúrgica de hernias tiene que tener, lo más importante, debe tener un porcentaje de recidiva lo mínimo. Tiene que tener o tiene que evitar la incomodidad al paciente, que uno de ellos es el dolor, ¿no? El dolor persistente. Muy bien. Después tenemos una variante de la técnica de Bassini que se llama la técnica de Schuldeis. Aquí estamos viendo en el esquema, ¿no? Se ha disecado toda la región, el saco, todo. Inclusive estamos viendo la región hasta preperitoneal. Y ahí se coloca una serie de hileras en diferentes planos, están viendo ustedes, ¿no? Hay varios planos, varias suturas, ¿no? En diferentes planos, diferentes refuerzos, ¿no? Ahí estamos viendo la técnica de Schuldeis, miren. Estamos viendo, miren, un plano, dos planos, tres planos, ¿no? De refuerzos, ¿no? Miren, una, dos, tres, hasta cuatro suturas sobre, fijando de alguna forma el techo a la pared, ¿no? Entonces, es una variación del mismo concepto de Bassini en la técnica de Schuldeis. La técnica de Schuldeis es una hernioplastia que no usa malla, solamente con estos puntos, y tiene una recidiva bien baja, 2%. En cambio, una técnica de Bassini puede llegar hasta el 40% de recidiva, una técnica de Masvey puede llegar hasta un 20% de recidiva. Muy bien. Ahí estamos viendo la técnica de Schuldeis con los diferentes puntos de refuerzo. Muy bien. Entonces, como se había visto mucha recidiva, entonces se ideó, ¿no? el uso de materiales para reforzar esta región de debilidad. Se usaba al inicio algunos materiales como materiales de tipo biológico, como son la piel, la aponeurosis o los músculos. En el caso de la piel puede ser piel de la misma persona, puede ser piel de animalitos o de cadáveres. Igual que las aponeurosis. También se usaba inclusive la duramare de cadáver.
En algunos casos se usaba también músculo como el músculo grácil o la vaina del recto, peduculado. El problema de estos materiales era que había algún grado de rechazo, algún grado de necrosis y algún grado de infección. Por eso que se dejó de usar. Entonces se presentó la posibilidad de usar materiales de origen inorgánico, ¿no? Acero, titanio, cobalto, carbono. Al inicio, una buena alternativa, se pueden usar tipo, ¿no?, de filigranas, de mallas o refuerzo de con placas de estos materiales de diferente tamaño y grosor. El gran problema, el rechazo y sobre todo después la reacción inflamatoria y la infección. Se dejaron de usar. Hasta que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se idearon estos productos que son los polímeros, ¿no? Ven ustedes una serie de lista de materiales, igual que en este lado, de otras características. De todos estos materiales, nosotros nos vamos a quedar con el polipropileno, el politetrafluoroetileno, ¿no?, que son materiales que todavía tienen alguna aplicación al momento, sobre todo el polipropileno. En este lado tenemos los materiales reabsorbibles y sintéticos. En este lado los polímeros no reabsorbibles, ¿no? Los de material absorbible, como comprenderán, no tiene de uso directo, no es recomendable porque se reabsorben, ¿no? Entonces esa reabsorción, se entiende que queremos cubrir un defecto y ese defecto tiene que, digamos, quedar cerrado, pero si se reabsorbe, bueno, no es alternativa. Entonces, pero sí la polidactina sobre todo sí se usa como recubierta de las mallas de polipropileno para algún tipo de mallas de uso de contacto con las vísceras. En cuanto al tratamiento quirúrgico convencional, las que se usan mallas, bueno, han sido muchas técnicas, las mencionaré como el Rives, la de Gilbert, la de Estopa, pero acá tenemos la gran contribución de Lichtenstein. Lichtenstein creó su primera técnica utilizando mallas de polipropileno en la mesh plug, ¿no?, una especie de sombría, ¿no?, pero mejoró su técnica introduciendo el concepto de fritation, es decir, libre de tensión. Como habíamos mencionado, la tensión produce recidiva. Por necrosis del tejido se necrosa y se vuelve a abrir, ¿no? Entonces, pero recuerden que serán necrosis localizadas donde se colocó el punto. Bueno, pero eso se autolimita. A diferencia que cuando se usaba pues las placas de acero, era una reacción muy severa. Muy bien. Y acá tenemos una especie de resumen, ¿no? Las técnicas convencionales sin malla, ya lo mencionamos. Las técnicas con malla, sobre todo la fritation, de libre tensión, y su variante de Rukov-Robbins. En las técnicas laparoscópicas tenemos la técnica TIP y la técnica TAP. Estamos hablando de hernias inguinales. Muy bien, esta es la técnica de Lichtenstein, ¿no? Lichtenstein lo que hizo colocar, esta es la malla, lo fijó en el ligamento inguinal y en la pared superior. Si se dan cuenta, es el mismo concepto de Bassini, ¿no? La única diferencia que ya no fija el techo al piso con puntos, sino interpone una malla para proteger la pared posterior. Entonces, la Lichtenstein es una variante en el concepto, a mi parecer, de la técnica de Bassini. Y así ustedes van a ver, ¿no?, una malla como un rectángulo pequeño fijado en el evento inguinal, en la pared superior, en el oblicuo menor y el transverso,
se hace un cortecito para que pase el cordón espermático en el caso del varón, ¿no? Y acá se hace como una especie de bufanda que rodea el cordón espermático. Acá tenemos una secuencia, ¿no? Se aperturó la aponeuritis. Esta es una hernia de tipo indirecta que sale por el cordón, que sale conjuntamente con el cordón espermático, por el anillo profundo. Se reduce el contenido y se puede colocar un conito. Esa es la técnica de Rukov, que es una variante de Lichtenstein. Ahí está el conito. Rukov ha sido alumno de Lichtenstein, que hizo su variante, pero en la verdad les digo, puede o no dejar conito, no hay mucha ventaja a mi parecer. Siempre preferimos imaginar el saco, y si el anillo es muy grande, quizás ahí va a poner el conito, pero finalmente el conito que se ha dejado se tiene que reforzar con la malla rectangular de Liechtenstein, ¿no? Es decir, Rukov es una Liechtenstein con más un conito más. Esa es la diferencia. Después se cierra la aponeurosis y acá tenemos una hernia de tipo directa, ¿no? Ahí está la protrusión por el triángulo de Hasselbalch, aquí está el saco, defecto. Se va a manejar el defecto sin vagina y se pone el conito, ¿no? Y encima de eso hay que poner la malla tipo Liechtenstein, ¿no? Entonces, como ven ustedes, la Liechtenstein sirve para dos hernias, inguinales, directas e indirectas. Y acá estamos viendo las diferentes formas que uno puede fabricar el, el corte para que pase el cordón espermático. Aquí está a colores la técnica de Rukov, ¿no? Muy bien. Ahora, otra es la técnica de Stoppa, ¿no? De René Stoppa, cirujano francés, ideó este tipo de malla bastante grande, que era de poliéster, se dejaba en el espacio preperitoneal y era útil sobre todo en pacientes que tenían hernias bilaterales, ¿no? Otra definición, hernia bilateral es el paciente que tiene dos hernias, ¿no? Uno a cada lado, ¿no? Entonces, si reducía por vía preperitoneal, se hace un corte de la línea media, o puede ser una Pfannenstiel, ¿no? Se reduce los sacos hacia la cavidad peritoneal y se interpone en el espacio preperitoneal para cerrar el defecto una malla de ese tipo, que es la malla según la técnica de Stoppa. En la cirugía laparoscópica tenemos dos técnicas, la técnica TAP, que es la técnica transabdominal, que quiere decir que entramos hasta la cavidad peritoneal para tratar el defecto herniario. O la técnica preperitoneal, que no entramos a la cavidad peritoneal, sino entramos al espacio preperitoneal, en la técnica TEP. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de técnica TAP. El cirujano en cirugía laparoscópica se pone al lado contrario del sitio donde está la hernia, ¿no? Después van a ver, si ya ustedes quieren investigar, hay variaciones, ¿no? En unos casos puede el cirujano estar al lado contrario, o sea, al mismo lado de la hernia, pero en pocas palabras, esta es la técnica clásica, técnica TAP, ¿ya? Entonces, el cirujano se pone al lado contrario de donde está la hernia, ¿no? Y el monitor se pone a los pies del paciente. Es más, el camarógrafo que está aquí puede estar en la parte superior, donde está por alrededor de la cabeza del paciente, ¿no? Esas variaciones. Muy bien, entonces, ¿qué cosa vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya el paciente está anestesiado, se coloca en la laparoscopia y el cirujano está viendo. Miren, estos son dos defectos, ¿no? Dos defectos. Así se van a ver los defectos. ¿Por qué? Por el contenido del intestino ya se redujo a la cavidad. Aquí estamos viendo la vejiga urinaria, ¿no?
Acá está el uraco y los ligamentos umbilicales de cada lado. Muy bien, ya está identificada la zona de efecto. Nosotros vamos a identificar también los vasos epigástricos inferiores, el músculo recto. Ojo, estamos viendo por detrás. ¿Se acuerdan la imagen que vimos al inicio? Acá está el triángulo de Hasselbalch, el orificio del anillo inguinal profundo. Aquí están los vasos ilíacos externos. Y esta área que está junto con el conducto deferente, con su arteria diferencial, y aquí la arteria testicular, se forma un triángulo que se llama el triángulo del peligro o triángulo vascular. ¿Por qué de peligro? Porque si acá hay seco, puedo producir lesión de los vasos y se produce un gran sangrado que puede requerir una laparotomía de urgencia. Y hacia la parte lateral tenemos, ¿no?, el triángulo del dolor. Se llama así porque esta zona, por ahí descienden los nervios que van de la región retroperitoneal que se van hacia la región inguinal, ¿no? Entonces, si yo coloco un punto, puedo producir, digamos, una lesión que pueda provocar dolor crónico en el paciente. Bueno, se abre el peritoneo en esta zona, ¿no? Se diseca la región y se ubica el ligamento de Cooper y se fija y se coloca la malla, ¿no? ¿No? Después de haber fijado la malla con un dispositivo que se llama el Tacker, que es una engrampadora, ayuda a fijar la malla a la pared posterior. Después de haberlo expandido y estar seguro que está bien ubicado, que está tapando estos orificios, se cierra el peritoneo que hemos abierto, ¿no? En cambio, la técnica TEP no se entra al peritoneo, sino se trabaja por el espacio preperitoneal. Para disecar esta zona utilizamos este trocar, pero este trocar tiene un dispositivo, un balón que se infla y que al inflarlo que hace es separar, ¿no?, el peritoneo de la pared posterior, ¿no?, y permite identificar con detalle dónde está el defecto para colocar la malla que requerimos. Estas son las complicaciones inmediatas. Puede haber hemorragias, retenciones, problemas respiratorios. Mediatas también hay hemorragias, seromas, infecciones, puede haber dehiscencias. Y tardías, la más importante, la recurrencia, ¿no?, la atrofia testicular, ¿no?, y el hidrocelio en el varón. Las hernias crurales son más frecuentes en mujeres, ¿no? Y eso es por la predisposición anatómica que tiene la pelvis femenina. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay que diferenciar la hernia inguinal directa, absceso de psoas, lipomas, adenopatías. Para el tratamiento de la hernia crural puede hacerse por varias vías. La vía inguinal, como que fuese una cirugía de hernia inguinal. La vía crural es por donde está el saco en la parte inferior. Y la vía preperitoneal, como hemos visto en la técnica de Nyhus. También puede hacerse por cirugía laparoscópica. Muy bien, vamos a entrar a las eventraciones. Como dijimos al inicio, las eventraciones son defectos después de una cirugía o de un trauma penetrante que ha quejado la región de la pared débil. Y como ven ustedes, los defectos pueden ser, como ven ustedes, todo un defecto de toda la zona de la sutura anterior. Puede ser parcial, puede ser total o puede ser cribiforme, varios defectos. Vamos a clasificarlos de acuerdo al tamaño. Pequeñas, medianas o grandes. Cuando digo que es grande, cuando tiene más de 10 centímetros de ancho y largo. En todas las eventraciones, sobre todo en todas, se recomienda reforzar con material de maíz, ¿no?, prótesis, para evitar la recidiva.
Y las prótesis pueden ser de tipo 1, son macroporosas, tienen poros más de 75 micrones, ¿no? Estas mallas van a procurar la fibroplasia, la angiogénesis y la formación de colágeno. Ahí estamos viendo una de las imágenes. O la prótesis tipo 2, que son microporosas, ¿no? Son poros de 10 micrones, son muy pequeños. Estas tipo 2 se pueden contaminar y hay que retirarlas porque no hay forma de cómo mejorarlas. En cambio, las macroporosas tienen la ventaja de tener un poro grande. Los macrófagos pueden ingresar ahí y destruir las bacterias o los cuerpos extraños que se han filtrado. Si son más resistentes entonces a las infecciones. Las tipo 3 son prótesis que combinan los poros grandes y los microporos. Y las tipo 4 son las más complejas, son las de hecho de biomateriales, ¿no? Es decir, ya no como hemos visto antes, sino son preparados especiales que tienen ya un manejo especial y que pueda ser aceptado por el cuerpo del paciente. Esta es una forma de colocar las mallas. ¿De qué forma? Como ven ustedes, la malla se ve fijar por detrás de los músculos y la aponeurosis y por delante del peritoneo. Así va a quedar la malla. Hacemos una incisión de descarga para cerrar el defecto. Muy bien, ¿qué cosa es una dehiscencia? La dehiscencia es la apertura de la herida de una laparotomía después de pocas horas después de la cirugía, en el postoperatorio inmediato. Puede ser completa y se llama evisceración, o puede ser incompleta, cuando solamente hay un defecto de las capas. Las evisceraciones pueden ser de tres tipos, ¿no? Primer grado, ustedes ven el defecto en el fondo, está viéndose el intestino, pero ahí nomás queda. Grado 2, ya el intestino está por el borde de la herida. Y el grado 3, ya el mesenterio está hacia afuera. Entonces hay factores que producen la evisceración, sí. Pacientes desnutridos, pacientes que están pujando, pacientes que están con tos, pacientes que se le ha complicado la pared por un hematoma o porque son heridas ya debilitadas por la infección, ¿no? Cuando son reoperados o cuando utilizamos un material no apropiado que no sirve para la contención de este paciente. Entonces, va a ser la clínica? El paciente va a estar distendido, va a estar vomitando, va a estar con tos. Entonces, esos son factores que tenemos que advertir en el paciente para evitar que se viscere. La evisceración pues, es una condición de emergencia, como ven, se sale hacia afuera a través de la incisión, las vísceras. Entonces, ese paciente va a ser un paciente que va a estar con hilio, taquicárdico, ¿no? Va a estar séptico y hay que meterlo a sala inmediato para reparar, ¿no? este defecto. Las evisceraciones incompletas o de grado 1 se puede manejar con observación, se le faja al paciente. Pero las grado 2 o 3 es mejor meterlos a sala de operaciones de emergencia, ¿no? Ahí estamos viendo las complicaciones que pueden presentar. Muy bien. Me gustaría que tuviesen alguna pregunta, encantado de contestarles. ¿Hay preguntas?
Bueno, si no hay preguntas, Madeleine, me retiro. Le Ok, agradezco doctor. por la atención.